Buenos días. La Universidad Popular Carmen de Michelena os da la más cordial bienvenida por acompañarnos en este proyecto tan ilusionante. Y bueno, veo muchísimas caras nuevas, entonces a lo mejor es una obviedad y no es necesario, pero tendría que deciros que la Universidad Popular Carmen de Michelena es una asociación sin ánimo de lucro. Estamos trabajando en Tres Cantos hace ya 12 años y trabajamos absolutamente todos sobre la base del voluntariado. Y somos una entidad independiente del ayuntamiento, hablo políticamente y económicamente, y le agradecemos con mucha efusividad la posibilidad que nos da de cedernos los espacios. Todo lo demás lo hacemos únicamente con la aportación de nuestros socios. Mi nombre es Eloy, soy el vocal responsable de conferencias y seminarios en la universidad y vamos a dar por comenzado este seminario. Solamente os quiero contar un chascarrillo, una anécdota. Mi familia llegó aquí en el año 92 y mi mujer estuvo a punto de divorciarse de mí. ¿De dónde me llevas? Acostumbrado a vivir toda la vida en Madrid, soy madrileño, hijo de madrileños, viviendo en Madrid y estaba desesperada. Aquí, claro, imaginaros el año 92, va a ser 30 años. Y a punto de divorciarse, y ahora se divorciaría de mí por todo lo contrario, se divorciaría de mí si nos marcháramos de aquí, porque está encantada, o sea, es una maravilla, espacios libres, árboles, una gente maravillosa, una vida cultural riquísima, pero sé que me sigue quejando, las mujeres son muy pesadas en esto, dice, es que Tres Cantos no tiene historia. Y digo, estás equivocada totalmente, la historia estamos haciendo día a día los que estamos aquí. Y yo, los 6 años que llevo en la Universidad Popular, la verdad que me siento partícipe y protagonista de esa historia que estamos haciendo. Y da la puñetera casualidad que a Amelia se le ocurre la idea, dice, bueno, esa historia, dice, no solamente la vamos a hacer, sino que la vamos a escribir. Y entonces estáis aquí, pues no para oír al compañero Luis Mosquera, el arquitecto, para oírla a ella, dice, no, para trabajar. Y vamos a dejar escrita esa historia. Es un proyecto tremendo. Yo no digo nada más, Amelia, es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Eloy. Buenos días a todos, espero que se me escucha bien. Este proyecto es un proyecto sobre la historia de Tres Cantos, pero queríamos recuperar la historia viva. Tenemos la suerte de que los fundadores de esta ciudad, muchos de ellos, están vivos y tienen una experiencia en primera persona. Tanto los técnicos y profesionales, como es el caso del ponente que hoy nos acompaña, de Luis Gonzaga Mosquera Pedrosa, como cantidad de vecinos que tuvieron que pasar por los primeros momentos de dificultades, de creer en el proyecto de una ciudad que suponía mejor calidad de vida de la que habían conocido hasta ese momento, y que han visto después cómo iba evolucionando el proyecto en el que se involucraron, que además en unos primeros momentos tuvieron algunos también situaciones de desánimo, pero superando todas las dificultades que se pudieron encontrar, se vieron que día a día y con la aportación de todos se iba constituyendo una ciudad que en 1991 se independizó territorialmente del municipio de Colmenar Viejo y se constituyó en el municipio más nuevo, más reciente de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, en el próximo año, Tres Cantos, como ciudad constituida e independiente, cumple 30 años. Y era un buen momento para hacer esta recopilación, sobre todo de experiencias vividas, y en este proyecto nos hemos metido, y en este proyecto pues queremos contar con la colaboración de todos los que se han suscrito, se han apuntado al seminario, y también todos los que quieran aportar sus testimonios sobre los primeros años
de la convivencia en esta ciudad. Bueno, sin más, este seminario consta de 6 sesiones. Vamos a tener 3 sesiones al menos con ponencias y el resto van a ser trabajos de grupo en el que vamos a dedicarnos efectivamente a la redacción y también a la elaboración de un pequeño vídeo que queremos sacar como resultado de los trabajos que realicemos. Bueno, os presento a los que no lo conozcáis, porque ya he visto que lo conocéis muchos. Para mí es un placer y un honor presentaros al arquitecto don Luis Gonzaga Mosquera Pedrosa. Luis es arquitecto superior, ahora está jubilado, pero ha tenido una riquísima vida en diferentes ámbitos profesionales, en la arquitectura, en la pintura, en la docencia, en la asesoría. Realmente es un hombre con unas experiencias de vida que te atrapa. Yo he tenido la oportunidad de estar escuchándole todo lo que me ha ido contando sobre su experiencia en Tres Cantos y la verdad es que se me pasaba el rato y me sentía tremendamente a gusto, ¿no? Escuchando tanta vivencia interesante como tenía para contar. El arquitecto Mosquera estuvo también en la directiva como director técnico de la empresa a la que se le encargó el proyecto público de la elaboración o de la constitución, no, mejor dicho, de la construcción, ¿verdad? Nota que yo no soy de esto, de la construcción de Tres Cantos, que era Tres Cantos S.A., allí estuvo de director técnico. Luego ha hecho estudios de todo tipo para lo que era la mejora de la urbanización y la mejora de las edificaciones. Como tiene muchísimo que contar, yo me lo dejo aquí y os dejo con Luis Mosquera, que tiene un relato extraordinariamente rico que contarnos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues está ahí puesto. Recuerdos en Tres Cantos. Fundamentalmente, lo que he preparado son todos recuerdos, porque no tengo prácticamente ningún documento. Es todo, y lo he escrito, y además de estar escrito, ya lo tiene Amelia en un pendrive. Tiene todo el contenido para que ella lo administre. Y son solo recuerdos. Me patinan las fechas, me patinan los números, pero me vais a perdonar y lo voy a soltar tal y como lo tengo. Me vas a poner, por favor, deja esa vuelve atrás, ese dibujo que está en la portada es un dibujo del parque que volveremos, que era divulgación del proyecto del parque, pues cuando se adjudicó el proyecto, el concurso que ganó Marta Dalmau, Javier López Chollet y Jesús Ruy Pérez, que hay algunas variaciones con la realidad. Y además Jesús Ruy Pérez nos acompaña y en otra ocasión, u hoy, puede matizar lo que le dé la gana. Si me haces el favor, pasas al índice, porque el índice es un poco extenso y hasta podríamos seleccionar las partes que interesen más o seguimos por orden, porque tenemos un tiempo limitado.
Bueno, ¿empezamos por orden o...? Sí. Bueno, pues en la introducción insisto que es una experiencia personal, 39 años, casi 40 ya, y he sido empleado de Tres Cantos S.A. Fui jefe de departamento, no fui director técnico, fui jefe de departamento técnico. Me imagino que eso tenía su razón en la nómina. También estuve bastante en el Consejo Sectorial de Urbanismo por Cáritas, intermitentemente, y además el Consejo Sectorial en aquella época se reunía con frecuencia. Empleado de la empresa municipal de la vivienda y suelo, y después como vecino, como todos, por la calle, pues percibiendo lo que podía. Tres Cantos hay mucho anónimo, hay gente que ha trabajado mucho en Tres Cantos y bueno, hay algunos que viven y otros muchos que están en el anonimato. Voy a tratar fundamentalmente del Actur. El Actur es lo que fue la delimitación que hizo Coplaco y después con el INUR se desarrolló de lo que es, llamemos, el casco de Tres Cantos. Ese casco se ha quedado constreñido porque ha tenido la expansión norte del nuevo Tres Cantos, que le llaman así, o tercera fase, y de la pata de abajo de la Y, que se amputó, que ya lo tocaremos más adelante. Pero voy a tratar fundamentalmente del Actur, porque hay gente mucho más autorizada que yo para hablar de la parte nueva, incluso algo de la parte amputada. Tres Cantos tiene una vida, yo creo que exactamente más o menos, porque tengo un documento del año 69, hay documentos del año 71, hay documentos del año 70, pero es en ese periodo 69, 70, 71 cuando se crea Tres Cantos. Y se formaliza, creo que fue el 71, con un decreto ley. Era ministro Vicente Mortes Alfonso y le asesoraba a Alfonso Vázquez Fraile. Y la intención era descongestionar Madrid y hacer una vivienda social o barata. Yo leí una biografía de Vicente Mortes Alfonso, que está en ediciones MC, que era un hombre muy singular, porque siendo albañil en Paterna, se hizo ingeniero de caminos, canales y puertos, y después fue ministro de la vivienda. Y Alfonso Vázquez Fraile, después de tantos años de tratarle, no sé qué carrera tenía, me parece que abogado, pero desde luego era un pozo de ciencia y el que más sabía en toda España de cooperativismo. Y tuve la suerte de tratar a los dos. Ya no están entre nosotros. Pues utilizaron las herramientas fantásticas de el INUR y de Coplaco. Y a través de esas herramientas
pues proyectaron Tres Cantos y se pusieron a desarrollarlo. Crearon una sociedad, Tres Cantos S.A., una sociedad pública que al principio tenía la mayor parte de las acciones el INUR, Instituto Nacional de Urbanización, un poquito la Diputación Provincial de Madrid y un poquito la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad no tiene nada que ver con la Caja de Ahorros, ni menos con Bankia. Tenían una labor social muy importante. A toda esta gente que me estoy comiendo, tanta gente que hubo, porque a los vivos hay que esperar que se mueran, pero a los que están muertos, hay tantos que han hecho tanto por Tres Cantos que sí que propongo, y lo he dicho en el ayuntamiento varias veces, propongo un reconocimiento, un recuerdo para que los vecinos sepan también un poco quiénes estuvieron y a quién les deben algunas cosas. Y eso se puede hacer mediante pequeñas obras de arte o monolitos en un parque o en donde sea, como una placa o cualquier cosa que pueda hacerse. Hay una cosa que para mí tiene muchísima bondad y que le propongo a Donato Fernández, amigo y catedrático y economista, que lo estudie un poquito, que lo tendré ya muy estudiado, que es el sistema de expropiación forzosa general y por interés social con que se hizo Tres Cantos. Porque Tres Cantos tuvo problemas en la expropiación, como todas las expropiaciones forzosas, pero realmente en arquitectura, en edificación, pues la repercusión mayor es la repercusión del suelo en el metro cuadrado construido. Y claro, con ese sistema que se hizo en Tres Cantos, pues el precio del suelo era barato. Era barato. Lo que se ha hecho, y ya lo comentará alguien en el nuevo Tres Cantos, es una expropiación convenida que no tiene nada que ver. Y voy a ir más rápido, perdón, que me enrollo. Bueno, hay también un dato que es que se estudiaron muchos emplazamientos para Tres Cantos, que no se llamaban Tres Cantos, en Alcorcón, en muchos más sitios, pero se eligió la mejor ubicación a ojos de los técnicos y de los políticos. La mejor ubicación habida y por haber. Se estudiaron los vientos, se estudiaron la topografía, se estudió el suelo, las comunicaciones, todo lo habido y por haber, y se decidió Tres Cantos. Se estudió toda el área metropolitana de Madrid. Voy a aprovechar, a lo mejor repetimos después, que existen en algún sitio unos planos que son una maravilla, unos planos de ecoplato hechos con tiralíneas que algunos los hemos utilizado, los tiralíneas, lo peligrosos que son con los borrones y todo, línea por línea, planos muy grandes, sábanas con miles de rayas, que esos estarían también recuperarlos y tener una exposición permanente de todos los proyectos originales, que sería muy bonito. Bueno, Tres Cantos no era municipio y por tanto había que poner el planeamiento en alguna parte.
Y como se eligió este emplazamiento de Colmenar Viejo, pues se incluyó el planeamiento, los planes parciales de Tres Cantos se incluyeron en el plan general de orden de mayor de Colmenar. Bueno, hay una cosa que ya tocaremos más adelante también, que a mí me entusiasmaba, que era el estudio de las unidades elementales de diseño. Es una figura que ha desaparecido y que es muy bonita. Es como si dijéramos un estudio de detalle, viene a ser el estudio de los volúmenes, el estudio de los rectángulos, de los ejes de actividad, de relación, de no sé qué, y es algo que tiene mucho que ver con la arquitectura y también tiene que ver con el urbanismo. Está a caballo. Y eso unas veces se utilizó muy bien en Tres Cantos, otras veces se utilizó mal, pero bueno. Pasamos a lo siguiente, ¿no? Que son los movimientos de tierras. Bueno, en Tres Cantos se hicieron grandes movimientos de tierras. Esa es una foto, no me acuerdo de qué fecha tiene eso ahí. Viene a ser más o menos de cuando yo vine a Tres Cantos. Era un sitio pues muy inhóspito, pero era muy bonito porque era como un desierto, pero al mismo tiempo muy desolador. Y afortunadamente se hicieron movimientos de tierras, porque en otras promociones no se hacen los debidos movimientos de tierras y los viejos acabamos con la lengua afuera subiendo y bajando, pero se hicieron movimientos de tierras. A alguno se le puede poner pegas, porque hubo algún vertido fuera de lugar, pero nada más. Respecto a los vertidos, pues que yo recuerde, había unos vertidos en el PSV que obligó a unos tremendos pilotajes. Pilotaje es el hormigón que trabaja a tracción hundido en el terreno para poder cimentar. En los PSVs, los chalecitos de PSV, que salía más caro el pilotaje que el chalecito, hubo problemas en el ferial, que hubo que compactar dinámicamente con una maza que creo que era de 3 toneladas, que caía, no lo recuerdo, que caía en seco contra el terreno, lo iba compactando y cuando tenía rechazo, ya no bajaba más, tenía rechazo, pues es que el terreno estaba compactado. Y también pasó, cosa rara, pasó en la ladera donde está la piscina olímpica del Polideportivo de Foresta. Allí, además de vía de agua, tenía problemas de vertidos. También hubo que compactarlo dinámicamente. Obras hidráulicas. Pues aquí los ingenieros tienen muchísimo que decir. Y además hicieron cosas muy bonitas. Vamos a ver. Lo más bonito para mí es el depósito enterrado, que animo a la Universidad Popular que haga alguna gestión en el ayuntamiento, para que el ayuntamiento también la haga con el canal de Isabel II y alguna visita se le pueda hacer. Estos son bóvedas con una lámina de agua muy extensa, todo lo que es el depósito, con un silencio atronador y además abres la boca y un eco impresionante.
es precioso. Y además, como tiene muy poca iluminación, pues es bastante impresionante. Eso, el canal lo tiene restringido. Y además se hicieron unas gestiones para poder utilizar en el parque la cubierta para instalaciones deportivas, por ejemplo. Y el canal contestó que no se podía por la seguridad de la estructura. Pero sería una gestión bonita. Y por otra parte, pues tenemos esa identidad tan grande que es la torre de equilibrio y la torre del golpe de ariete. Yo del golpe de ariete voy a hablar poco o nada, porque aquí hay ingenieros que saben mucho más que yo. Por tanto, sé que está para evitar que el depósito de gravedad provoque una sobrepresión o un vacío y que lo recoja la otra torre que protege para el golpe de ariete. La torre de equilibrio, que yo entienda, y he subido prudencialmente, no he subido hasta arriba, la torre de equilibrio es una torre de gravedad, es decir, el sistema de bombas que sube el agua y desde arriba a una cota superior reparte el agua por gravedad. Todos estos elementos yo entiendo que son muy buenos porque siempre me ha gustado, a lo mejor es un poco personal, pero siempre me ha gustado intentar que Tres Cantos tuviera raíces y que se identificaran las raíces. Es decir, todo lo que fuera en los 50 años que tiene Tres Cantos, pues que se vaya identificando las cosas con Tres Cantos. Y los vecinos con las cosas también de Tres Cantos, desde fuera y desde dentro. Oficinas de Tres Cantos S.A. Estudios Verona. Pues había en Madrid unas oficinas de representación y comerciales en la calle Orense, en donde no estábamos los de obra, como es lógico. Los de obra estábamos aquí. Y lo único que había en Tres Cantos eran unos chalecitos por la zona de la entrada sur y las vaquerizas y los estudios Verona. Y los estudios Verona eran un tinglao muy salado, con una nave muy grande que utilizábamos de garaje y que se habían compartimentado por dentro de tal forma que servían de oficinas. Y los camerinos eran oficinas. Yo tenía un despacho en un camerino. Y allí pues se trabajaba y se hacía el día a día, la vida ordinaria. Me hubiese gustado mucho que esas oficinas permanecieran, como he dicho antes, como identidad de Tres Cantos, como algo que estaba, pero las demolieron para hacer PSVs encima. Y nos fuimos a un edificio muy bonito de Perea, pero que después nos lo han reformado en la Plaza de la Peseta, un edificio que parece un barco. Tipologías y planes parciales 1A, 1B y 2D. Vamos a ver, no liemos a nadie. Esta era la terminología que se utilizaba. Es decir, había un plan parcial que se llamaba el 1A, había otro plan parcial que se llamaba 1B y había otro plan parcial que se llamaba el 2D. Entonces, ¿qué tenían estos? Pues tenían las tipologías primitivas de Tres Cantos. Es decir, eran muy bajitas,
en las zonas de equipamientos, iban subiendo la altura de la edificación y después bajaba un poco. Y entonces, pues, el plan parcial 1A, eran estos 4 que se llamaban sectores, el plan parcial 1B eran los 4 siguientes y el 2D era esto. Eran afectados por las mismas ordenanzas y normativa, pero que con el tiempo se fueron puliendo quizá. También ocurre que en la avenida de Colmenar, que fue la primera, pues la primera y sobre todo yo creo que fue el sector descubridores y el sector literatos de los primeros, pues por ahí las unidades elementales de diseño no fueron bien tratadas y había alguna anomalía, por lo menos bajo mi punto de vista. Anomalía formal, no una anomalía técnica, sino formal. Es decir, se veían algunas negaciones a la calle o a la avenida, huecos de escalera, huecos de cuartos de baño, cosas así, que parece, por lo menos tradicionalmente, que a una avenida pues hay que responder con una fachada importante. Pero bueno, también es importante esto, que lo tendrá los datos Amelia, pero se hicieron en Tres Cantos el 70% de las viviendas de grupo primero de protección, un 25% de viviendas subvencionadas y un 5% de viviendas libres. La repercusión de los terrenos por metro cuadrado construido eran de 3.000 pesetas para la vivienda subvencionada, 4.000 para la vivienda de grupo primero y 7.000 para los de vivienda libre. Los locales comerciales tenían una repercusión de 13.000 pesetas. Todo eso es un disparate, pero a lo mejor es para comentarlo fuera. Todo eso no, perdón. Lo de los locales comerciales es un disparate porque me parece muy alto. Y los locales comerciales, en el momento que se desordenó un poco los tránsitos peatonales, entonces el local comercial que vive del tránsito peatonal falla. Pero bueno, eso se hablará en otro momento. Aquí hago una nota sobre Coprodima, que hoy es Embarcaciones, que es una promoción unitaria como Foresta también. ¿Perdón? Y oficios también, es verdad, como oficios. Y todos esos responden más fácilmente al concepto que había urbanístico de Tres Cantos. Pongo, por ejemplo, Islas, que teniendo edificios buenos y de mucha calidad, pues Islas es un poco más un muestrario de edificios. Y a lo mejor por debilidad mía, pues me gusta que haya coherencia entre los edificios, como respeto entre ellos y poco más.
respecto a la avenida de Colmenar, pues los retranqueos, que se cumplen todos, los retranqueos, las condiciones, pues son correctas, pero en la avenida de Viñuelas estaba haciendo el planeamiento, un plan parcial, ambicioso, José Ramón Menéndez Barca y Amparo Precioso y Gerardo Salvador Morezún, y entonces les sugerí que mantuvieran una alineación de fachada, una alineación de cornisa y que rebajaran las alturas, debido a que ya existía la política por su criterio superior de bajar las densidades de Tres Cantos y hacer más ciudad jardín, en vista de lo cual me tomaron nota, tuvieron a bien hacerlo, y por eso la avenida de Viñuelas es un poquito distinta a la avenida de Colmenar. Están más alineados los edificios. Claro que Islas y Embarcaciones no pudieron bajar la altura, pero sí, y como están bien hechos y Embarcaciones está muy bien hecho, pues tiene 5 plantas y son 4 las de la alineación. De cualquier forma, un comentario muy rápido, que es que igual que todo nos afecta, y eso lo dejo para los especialistas, pero nos afecta el color de la pared, el olor, el tabaco, la suciedad, etcétera, pues nos afecta la calle lo mismo. Entonces, cuidar una fachada y cuidar una vegetación y cuidar todo eso es para mí medio ambiente, es muy importante, es en función de la riqueza, de la percepción que tengamos cada uno. Tercera pata de la I, zona oeste, plan parcial 3B. Bueno, yo tengo aquí puesto 120.000, 130.000 habitantes, que Tres Cantos se proyectó para 130.000 o 120.000 habitantes. Ayer nos encontramos en un libro de estos, lo encontró Juan, que estaba hecho para 150.000. Pues yo tenía esa idea de los 150.000, eso baila, y además yo creo que da un poco lo mismo, pero la tercera pata yo creo que fue porque ya cuando era presidente José Torrent de Tres Cantos S.A., estaba la cosa difícil económicamente, y eso debió ser a principios de los años 80. Estaba difícil. Entonces, desarrollar toda una ciudad en esas condiciones económicas y son elucubraciones mías, era complicado. En vista de lo cual, posteriormente lo heredó la Comunidad de Madrid, el 100% de las acciones, y el presidente fue Ramón Romo Larecqui, y el consejero de Política Territorial era Eduardo Mangada Samaín. Y Eduardo, yo creo que pensó, y si no, él lo aclarará, pensó que era demasiado desarrollo y amputó esa Y de abajo, la Y y la parte de abajo.
Lo mismo hizo con el Parque Central, es decir, el Parque Central tenía una idea, creo yo, de ciudad jardín, por lo menos así lo quiso desarrollar todo, y pues el Parque Central le pegó un bocado, y es una cosa seria eso, porque tiene que ir al Consejo de Estado, una zona verde, recalificarla. O sea que tampoco se andaban con tonterías. Y es como yo lo veo. Desde luego, la zona esta, la tercera pata de la I, está en un sitio privilegiado. Y es un sitio privilegiado ahora. Es un espacio precioso. Plan parcial 1D 2003A. Este plan y sus modificaciones son complejas. Y antes que se me olvide, yo sugiero que, estando afectado por 4 planes parciales, se superpongan los planes parciales. El que sea... Yo no lo he podido hacer, porque otras cosas no los tengo, pero superponer los planes parciales. El primer plan parcial fue de Coplaco, que era el de Centro Ciudad. El segundo plan parcial era de Meneo del Barca. El tercer plan parcial era de don Pedro Casariego Hernández Vaquero. Y el cuarto plan parcial ya no sé ni de quién es. Entonces, eso creo que interesa, para ser objetivo, verlo. Y estudiarlo para que tenga interés. Aquí tengo una nota que dice que sí, que ese plan parcial está desarrollado a lo largo del eje norte-sur, que es como le llamábamos nosotros, a la avenida de los Encuartes, que es muy larga y que además la hizo el tiempo que pudo, porque falleció don Pedro Casariego Hernández Vaquero con mi ayuda y su hijo Juan. Y ahí tuvimos muchos líos con Vitra y con PSV, porque interferían las obras. Estaban con su urbanización y edificación simultánea, unas callecitas de nada, y se nos echaban encima y hubo que amenazarles con interdictos. Pero bueno, eso son anécdotas. Ahí, en este tiempo, ejecutó don Pedro Casariego y Juan y su equipo, ejecutaron la estación de ferrocarril en la plaza, no sé cómo se llama, la plaza de la Rana, la plaza y después, posteriormente, se encargó a don José Luis Romaní, de los mejores arquitectos para mí, bajo mi criterio, que tiene 99 años y gracias a Dios vive. Le hacen un homenaje el día 18 en el Colegio de Arquitectos, y su equipo, la Casa de la Cultura, una fabulosa Casa de la Cultura, y a don Andrés Perea Ortega, el edificio del Ayuntamiento.
a mi entender, estos proyectos eran muy buenos. Solo hay que entrar en Internet y saber quiénes son estos señores. Bueno, estos edificios pues hay quien ha dicho que son demasiado ambiciosos, que son megalómanos, que son alocados, que son lo que sea. Pero alguno está aquí, algunos lo podrán ver, estos edificios son, en el buen sentido de la palabra, soberbios. Y tenían lo que tenía, también entiendo que tenía Eduardo Mangada y que tenía yo, que es que Tres Cantos tuviera edificación como otros pueblos importantes de la Comunidad de Madrid, que tuvieran carácter metropolitano, que tuvieran atracción, que tuvieran que ver, que tuvieran actividades. Es decir, el tiempo parece que ha dado la razón. La Casa de la Cultura se ha quedado pequeña. En aquella época, Antonio Osuna, el primer alcalde de Tres Cantos, y por tanto consejero de Tres Cantos S.A., pues enferma y poco a poco pues va yendo. Siempre interesado en la mejor ciudad del mundo, que era más que un vecino y más que un hijo y más que todo, porque era en parte su vida. Y bueno, llega un momento en que se va. Y yo tenía un apoyo inmenso con él. Y don Eduardo Mangada, que era el presidente del Consejo de Administración, pues me dice que le han quitado transportes, que no entiende urbanismo sin transportes y que se va a su casa. Y entonces me quedo de jefe de departamento pues con esta situación. Y además me dice Eduardo que deja la situación económica muy saneada. También tengo aquí otra nota de que me comentó varias veces Mangada que trabajó duro y valientemente en los temas de las líneas de ferrocarril que afectaban a la Universidad Autónoma y a Tres Cantos. Ya no recuerdo exactamente en qué consistía, pero sé que es cierto. Trabajó duro con ello. Bueno, voy a intentar abreviar. En aquella época, pues también me dijeron que lo cambiara todo. Había cosas que estaban en marcha ya y teníamos sueños. Sueños, pues entre Antonio Osuna, que era un soñador, y yo también, y el de más allá, pues teníamos muchos sueños por la zona pública, que era todo el plan parcial, ese central, que también iba a terciario y tal. Pues bueno, pues teníamos los sueños y no nos dio la gana de decir que no. Y nos dio la gana de decir que no y nos fuimos. Jesús Ruiz Pérez y yo nos fuimos a nuestra casa porque no nos sentíamos capaces de cambiar todo el planteamiento de Tres Cantos.
También, por último, opino que Arpegio, en esas últimas épocas, tuvo mucho que ver en los cambios que se produjeron en Tres Cantos. Y Tres Cantos había sido, Arpegio había sido hija de Tres Cantos. Se creó aquí. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho decir, y es que nada se ha perdido. Es decir, en todos los desarrollos urbanos, y mientras haya suelo, pues se puede recuperar todo lo habido por haber. Se lo comenté a Pepe Folgado, se lo ha comentado al actual alcalde. Hay que soñar un poco y ser un poco ambicioso y tirar millas. Hay un desarrollo ahora de Tres Cantos, pues estupendo. Y más que habrá, digo yo. O sea que Federico García Germán, que era un profesor de la escuela en la cátedra de Carvajal, decía, no se agobie, que con buen diseño se resuelve todo. Plan parcial 1C2A. Si queréis, me lo salto y voy a otra cosa. ¿Qué hago? Como quiera. A ver, tenemos... Lo digo por si 20 no... minutos más para luego dar paso a preguntas. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 20 minutos, como mucho media hora más. 20 minutos, bueno, pues seguimos y voy abreviando un poco, perdón. Bueno, a principios de los años 80, como he comentado antes, estaban mal las arcas de Tres Cantos. Y en vista de lo cual, pues a los técnicos nos sacaron con el maletín de comerciales a la zona industrial, que había parcelitas pequeñas más baratas que las residenciales y más baratas que las grandes, a vender suelo. Hoy en día, para mí, se ha convertido en un sitio de privilegio. Porque, daros cuenta que tenemos la zona industrial entre el Parque del Este y el Parque Central. Ahí se ve mal porque se ve todavía con poco verde, pero se ha convertido la zona industrial entre dos parques, el del Este todavía sin desarrollar, se ha convertido en un lujazo. Es decir, si se pudiera meter, gracias, si se pudiera meter algo de residencial, sería fantástico, pero sobre todo hacer vías verdes entre los dos verdes, es decir, hacer un solo parque. Creo que estaría muy bien, pero claro, es un proceso administrativo y de gestión muy complicado porque son recalificaciones y derechos. Unidad de actuación 5. Por la unidad de actuación, esa, yo creo, que nunca me lo dijo, pero creo que Antonio Suna y el mismo Mangada lo tenía muy reservado para... Era lo único que teníamos, lo reservado para el desarrollo futuro. Y yo había dibujado ahí unas cuantas cosas que no tenían mucha importancia, un deportivo, un colegio y... equipamientos. Mangada decidió
que fuera ahí el Parque de Bomberos, que es un magnífico edificio de José Luis Íñiguez Gonzoño, y entonces, pues, fue al cabo de los años que se recalificó la zona por el ayuntamiento, y creo que fue por el ayuntamiento, y se hicieron viviendas residenciales. El edificio de Telefónica, yo le tengo mucho cariño, y propongo que se le tenga, porque es el primer proyecto que yo informé en Tres Cantos. Era de Salvador Gallarre, que falleció a poco tiempo, profesor con Carvajal en la escuela, un magnífico arquitecto que fue escrupuloso en las ordenanzas. Este proyecto viene a ser del año 81 y tiene los retranqueos y las zonas verdes y la altura, tiene tan poca altura porque se acoge a la ordenanza de entonces del plan. Y por eso le doy yo interés y me gustaría que en el pueblo lo sepan. El centro parroquial de Santa Teresa, pues creo que tiene mucho interés y voy a abreviar. Fue un concurso, creo que fueron 187 propuestas, un jurado importante, y muy heterogéneo. Había pegas, desde luego daba la nota del proyecto. Había pegas en cuanto al sistema constructivo y daba pegas la superficie de vidrio y tal, pero al final se decidió y se le adjudicó a Perea, Andrés Perea Ortega, y bueno, hay que disculpar los fallos que tiene hoy en día, porque entonces no existían ni los sistemas constructivos que hay ahora, ni los materiales tampoco. Y por otra parte el presupuesto, que ahí también se metió un poco la pata en cuanto al presupuesto. Guarderías, escuelas infantiles y tal. Bueno, pues proyectaron 3 escuelas infantiles, 3 guarderías, porque no eran escuelas infantiles, 3 guarderías. Y esas 3 guarderías, una me tocó a mí, otra le tocó a Jaime Gil, y la otra no sé a quién, y fue Cantinela, me parece. Y bueno, ni la de Jaime Gil ni la mía se hicieron. La mía tenía el patio en la cubierta, porque no tenía casi parcela. Pero después se hicieron 2 escuelas infantiles, como Dios manda, que las hizo Conchita Fernández Montesinos, que como anécdota es sobrina carnal de García Lorca, José María Marais y Cuca de Coy, son las de Islas y las de Foresta. Y además, en aquella época le dieron la vuelta a Cotarro, a Aurora Ruiz y José Antonio Ferrer, desde la Consejería de Educación. Bueno,
había llegado el momento de hacer el parque de Tres Cantos y se convocó un concurso. Se presentaron primerísimas figuras. Estaban invitados, no se presentaron. Estaban invitados. Y un día, como anécdota, estaba yo en mi camerino, tarde, leyendo una revista de arquitectura, y vi un proyecto muy bonito de parque, no sé si era el de la Polvoranca, que habían hecho Marta Dalmau, Javier López Sollet y Jesús Ruiz Pérez, en vista de lo cual lo elevé a la superioridad a ver si les invitaban. Les invitaron y encima lo ganaron. Así también decir que poco a poco el Parque Central, el ayuntamiento lo va equipando, lo va arreglando, lo va terminando. Complejo deportivo sector foresta, pues esto prácticamente está todo comentado. La compactación dinámica por Maza, que el vaso era un vaso de una sola pieza, la piscina olímpica, y que hubo que abrirle una junta porque había riesgo, y también que había vías de agua, y cuando se plantaron los pinos, algunos se pudrían, no se sabía por qué, y era porque tenían agua abajo. No sé cómo lo resolverá ahora el ayuntamiento, plantando algo. Yo lo resolví malamente plantando sauces. Instituto Pintor Antonio López. Pues el instituto es un bonito proyecto que hizo Tres Cantos S.A. porque Tres Cantos muchas veces tenía que anticiparse a las administraciones. Tenía la agilidad de ser una sociedad anónima. Y entonces, aquí lo hizo. Tenemos a uno de los arquitectos aquí, a Dionisio Chaparro. ¿Y qué pasó? Pues que yo no estoy de acuerdo con cómo están planteados las circulaciones de los niños, que hay que retocarlos. Hay tierras dentro que hay que desmontar, creo yo, por los niños, y lo que no conseguí nunca es que Enrique Convella me quitara las puntas de lanza que tiene la verja, que me parecen peligrosas para los niños, para alguien que la quiera saltar. Sí, la parcela esa es de las mayores de equipamientos que hay en Tres Cantos. Una parcela muy grande. No recuerdo si tiene 19.000 metros. Y entonces en la esquina, cerca ya de la casa de la tercera edad, en la esquina, en donde está la playa esa pavimentada del parque, ahí solicitaría, y siempre es un sueño, que hicieran una concesión o una cesión o lo que sea de un piquito y se pusiera una actividad comercial, por Dios, cultural, porque como decía José Folgado, esto se ha convertido o se va a convertir en el eje cultural de Tres Cantos, la avenida de los Labradores, con la casa de la tercera edad, la biblioteca y tal.
También yo soy muy partidario de hacer kioscos, ya no digo si son como en pequeñito como los que hay en Recoletos, ese verde que hay en Recoletos al lado de Colón, apistalado y con una barrita dentro. Pues eso me encantaría que los hubiese por 3 cantos, porque además incluso proporcionarían un ingreso al ayuntamiento. Pero pensando en esa isla que hay de entrada al parque, al lado del instituto, ahí cuanto más cosas se pudieran poner, mejor. Bueno, mejor, creo yo. ¿Eh? ¿Por qué? Me siento, se quedó feliz. Colegio Ciudad de Nejapa, sector Planetas. Pues este colegio fue del sindicato de las prisas. Este era de los que había que hacer contra el reloj. Y se hizo en 5 meses y en 7 meses la sala polivalente con un teatro que alguien se cargó. Un escenario, quiero decir, de Miguel Verdú. Y ese colegio pues tiene la imagen y el tamaño de lo que se requería entonces. Me imagino que todos estos colegios fueron adelantados económicamente por 300 S.A. y después fueron saldados por la consejería en su momento. Bueno, no me voy a enrollar más. Colegio Antonio Osuna, de Islas. Bueno, pues yo no me acuerdo bien si fui con Antonio Osuna, que hay que recordar que además de alcalde era consejero de Tres Cantos S.A. y pesaba mucho en el Consejo de Administración. Fui con él, le acompañé me imagino que también con el gerente, que no recuerdo quién era, le acompañé a la Consejería de Educación para pedir que se hiciera un colegio en 4 meses, porque había niños que lo demandaban. Y entonces en la consejería dijeron que en 4 meses ni locos. Aparte que se hacían los longuis porque no querían soltar las pesetas. Yo en un pronto les dije que si estaba el dinero, que se hacían los 4 meses y entraban los niños. Y tomaron la palabra y afortunadamente el colegio estuvo en 4 meses. Y 4 meses exactos. El colegio tenía la particularidad de que los tabiques del comedor eran tabiques móviles que se recogían en unos muros exteriores, que es que las fotos son muy malas, en unos muros exteriores, y entre los muros unos tabiques dobles, entre los muros se ponían parras y huertos y tal. También se hizo una terracita para los profesores que tomaban café, también se hizo un muro ciego y alisado para un frontón, y por último ya pues se puso un poquito de hierro para que pudiera levantarse 1 o 2 plantas más en uno de los pabellones, porque la repercusión del hierro, y ahí los ingenieros saben más que yo, la repercusión del hierro en una
estructura es pequeña, es casi despreciable en algunos casos. Los arquitectos fueron Fernando Carbó y su hermano Enrique León, que asistieron también en la dirección de obra. El frontón del sector literatos, pues nada, es muy antiguo, es de lo primerito, y hubo un problema de una fisura y unas cosas, y entonces se vació un poco por detrás y se dobló, y ahí lo tenemos estupendamente, pero quiero decir que cada esquinita de Tres Cantos tiene su pequeña y modesta historia. Sector embarcaciones, Coprodima. Uy, y después Deportivo Embarcaciones. Bueno, ¿cómo vamos? Pues, a ver, vamos a dejar por lo menos media hora para preguntas. Lo que tú quieras. Sí, pues, a ver, 15 minutos. ¿15 minutos por eso? Sí. Venga. No, abarcas todo ya. Vamos a dejar media hora. No, más que abarcar todo, se quedan cosas en el tintero, pero las damos por escrito y ya está. ¿Sí te parece? Sí. Bueno, pues no voy a seguir el guión. El sector embarcaciones le tengo especial cariño, porque fui vecino de embarcaciones. Y entonces yo vivíamos en Malasaña, en la calle San Andrés, en una casa preciosa, con unos vidrios finísimos, con una bombona de butano, que el agua caliente eran 3 gotas y hacía un frío porque no había calefacción. Y cuando llegamos a nuestra casa de embarcaciones de Coprodima, aquello era jauja. Y estábamos encantados, tenía una distribución estupenda. Y además el arquitecto Alfonso Colón está entre nosotros. Entonces, pues el sector de embarcaciones fue mejorando, está muy bien parido, pero fue mejorando. Últimamente lo han mejorado sensiblemente entre el ayuntamiento y los vecinos, han pintado, han pavimentado, han puesto juegos de niños. Y bueno, ahí también hay una cosa muy bonita, que es una zona verde que está abandonada, desgraciadamente, una zona verde que hizo Jesús Ruiz Pérez. Y una rosaleda que también hizo Jesús Ruiz Pérez. Es un sector privilegiado. Tiene la unidad de concepto de todo, la homogeneidad, y además tiene el colegio Tierno Galván, de un gran arquitecto, de Rafael de la Hoz, y tiene el deportivo a tope de un pobre arquitecto que soy yo. Y bueno, pues ahora comentaré. Yo a los vecinos de Coprodima, de embarcaciones, les sugiero que traten un poco las carpinterías, porque es lo único que les faltaría para que quede fenomenal. Y los pilares que están en el encofrado lo que queda de las tablas o de las planchas que están pintados, pues eso que se forre de algo homogéneamente. Y después, esos paseos que tenemos ahí, pues esos paseos son estupendos. Eso, para mí, estoy pensando en islas y estoy pensando en el Deportivo de la Luz. Es decir, son ejes
de tránsito, de circulación, que es lo mejor que puede haber. Gilbert ya lo decía. Bueno, también es muy importante trasladarlo a todos Tres Cantos, es decir, para que los locales comerciales funcionen, tiene que tener vida la calle. Y para que tenga vida la calle hay que ir de un sitio a otro y volver. Si no, no van a ir a comprar una barra de pan a 1 kilómetro. Que, como anécdota, no la voy a contar porque es un aburrimiento. No, cuéntalo. Cuéntalo. Tus vivencias son tus vivencias de lo más interesante. No, que yo tenía 4 latas, divertido, el año 81, y venía con los periódicos, los churros, etcétera, para los pioneros de Tres Cantos, entre ellos Antonio Suma. Deportivo Embarcaciones, bueno, pues a ver, algún contrato especial tuvieron Coprodima con Tres Cantos S.A. y en vista de lo cual los vecinos de Tres Cantos, Coprodima, reivindicaba a Tres Cantos S.A. la ejecución de los equipamientos, del deportivo sobre todo. Entonces don José Torrent, que era mi presidente, me dijo que proyectara una cosa que ocupara mucho. Y unos vestuarios, una piscina y unos vestuarios y ya está. Yo hice un proyecto aprovechando todos los rincones y se hizo la piscina en medio y los vestuarios. Los vestuarios los tuve que mandar tirar, que fue, no sé si la primera vez en mi vida que mandé tirar unos vestuarios, una edificación, porque le habían puesto más de un centímetro de llaga, habían puesto 1,5 o 2, y me costó tirarlo, pero lo tiré. Y allí con el tiempo pues han ido desarrollando todas las demás cosas que estaban dibujadas. Y yo creo que el deportivo pues ha quedado relativamente bien. Y el colegio, pues el colegio era un colegio proyectado por don Rafael de la Hoz, padre, magnífico proyecto, que estuvo cogiendo polvo en el archivo de Tres Cantos, porque se lo encargó don Martín Iríes Balmaceda, presidente de Tres Cantos, y yo creo que por tener que abordar otras cosas, ese se quedó en stand-by. Además, hay que tener en cuenta que es lo que nos decían en todas las administraciones, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Porque claro, porque tengo 3 niños necesito un colegio. O era un peloteo y el caso es que este colegio, cuando hubo demanda de verdad, ya fue don José Torrent el que decidió que se hiciera. Y lo hice con don Rafael de la Hoz, hijo. Y la única curiosidad que tiene, aparte de ser bonito, que creo que lo es que tiene 2 cubiertas, porque tenía goteras en obra, tenía una gotera aquí y se tapaba, y le salía otra ahí, y ya nos cansamos y dijimos al constructor que a su costa pusiera una cubierta encima más, y espero que no las tenga.
Casa de la Juventud, esto es otra curiosidad simpática. La Casa de la Juventud es que fue Jaime Gil, compañero mío, que iba en el año 81 también, 80 o por ahí, iba a hacer ahí una guardería, empezó con la cimentación y se suprimió la guardería. En vista de lo cual pasaron los años y se le encargó a Silvia Babsky, una arquitecta estupenda argentina, la Casa de la Juventud en esa parcela, y resulta que Silvia aprovechó la cimentación y por eso tiene esa forma quebrada la Casa de la Juventud, que responde a una cimentación a desniveles y aprovechando la parcela. Es decir, aprovechó bien todo y además lo hizo con mucha delicadeza. No sé cómo se conserva, pero era un proyecto pequeñito pero muy bonito. La ATT, pues eso fue mérito de la consejería y en la persona también de Eduardo Mangada, que se tenía mucho interés como un motor del PTM y de Tres Cantos. Entonces, pues a mí me tocó de la oferta que se hizo la parte gráfica, y la parte gráfica se hizo con letras SET, que para el que no lo sepa, pues son pegatinas y como se hacía en mi época, no antiguamente, sí antiguamente, en mi época se hacía con pegatinas y llené todo de pegatinas americanas, de la bandera americana, pues para las relaciones, Torrejón, Somos Aguas, la Casa Americana, la Embajada, todo estaba todo cuajado. Y cuando lo tuve hecho, pues Mangada me dijo, ya podías haber puesto una hoz y un martillo en algún sitio. El caso es que lo consiguió con un precio político y simbólico. Vendió los terrenos, que serán unos 600.000 metros cuadrados a la ATT, y hasta hoy no sé por qué la ATT, ya no entiendo, se me escapa, no sé por qué la ATT se fue, se ha ido del otro, a del solar, ya no sé la historia. Parque Tecnológico de Madrid, pues del Parque Tecnológico poco puedo contar. Creo que fue una ingeniería de Madrid la que hizo el proyecto y no sé por qué, yo hice una pequeña ordenanza estética porque tenía miedo a que fuera todo un mosaico de edificios. Algunos tuve que pelear mucho y otros, pues me vino un día Sebastián Araujo y Jaime Nadal, profesores de quinto de proyectos de la escuela con OIZA, y vinieron a decirme que qué podían hacer. Y yo les dije, mira, lo mismo que don Alejandro de la Sota le dijo al municipal de Salamanca, hacer lo que queráis, mantener las urbanísticas y las estéticas, hacer lo que queráis. Sede de Arpegio. Esto hay que conservarlo, porque ya no existe Arpegio. Es una pena que Arpegio no exista. Era un edificio de Parte Arroyo que tenía su muro trombe, de inercia también de calor, tenía en aquella época, tenía también fotovoltaicos, paneles solares,
enredaderas, mucho vidrio, era una maquinita y yo ni me enteré, desapareció de un día para otro. Este era uno de los edificios que podían quedar y ser significativos. Recinto ferial, esto es poco interesante, pero... Tenemos 2 minutos más. 2 minutos. Bueno, el recinto ferial fue un invento, se hizo allí, yo creo que provisionalmente. También Antonio Osuna tuvo mucho que ver porque me dijo que lo hiciera ahí. Yo pensaba hacerlo en la UA5, me dijo que lo hiciera ahí. Yo creo que tenía interés en lo provisional, porque los campos de fútbol también iban a ser provisionales. Y entonces hice el proyecto, no hice yo el proyecto, hice los croquis y le parecieron muy bien, y eran unos postes, muchos con abastecimiento de agua, saneamiento y puntos de electricidad. También hubo que con una maza compactar el suelo porque está totalmente disgregado. Y ¿qué más? Se pusieron unos ejes con unas poleas para bajar y subir, redes para juegos deportivos. Y en el suelo se pintaron en blanco con el suelo negro del asfalto, del firme asfáltico, se pintaron en blanco los campos. Hay una foto en este libro que la vi ayer de cuando estaban así. Yo ahora lo que he hecho es, una vez más, insistirle al alcalde de que lo ponga en marcha eso, que lo recupere, que le dé una imagen acorde al 2020 y lo ponga en uso, porque eso no está en uso. Pues si quieres, pasamos Sí. al turno de palabra de nuestro auditorio de hoy. Si queréis, pedéis palabra y vamos por un turno. A ver. Hasta luego. Pregunta. La primera es saber si existe alguna publicación sobre Tres Cantos. ¿Cómo? Que si hay publicaciones sobre Tres Cantos. Pues sí. Si quieres contestar un poquito. Tú. A ver, aquí mismo teníamos por aquí, se ha tenido que ir, estaba Donato Fernández y Mónica Egea, tienen una publicación con los primeros 20 años de historia. Luego hay otras publicaciones, lo de Donato y Mónica es una investigación bastante amplia de diferentes aspectos de la ciudad durante todo ese periodo. Nosotros no somos los primeros que nos estamos metiendo en este ámbito, ¿no? de identificar, reconocer la historia y contarla, sino que ha habido otras muchas iniciativas y muy valiosas. Ha habido, por ejemplo, una figura tan destacada como Antonio Osuna, ha habido quien ha elaborado y publicado un libro con su biografía. Publicó libro también María Luisa Bañuelos, que fue concejala de Cultura durante unos años con el partido Tres Cantos Unidos. Y luego me consta que hay varias tesis doctorales realizadas y no sé si alguna publicada. He preguntado y publicadas no he encontrado, pero se puede investigar. Si tuviéramos posibilidades de tirar con este proyecto para adelante, con los que nos siguen, ¿verdad? Que ya estamos queriendo pasar el testigo a las siguientes generaciones,
lo que sí querríamos pues es aspirar, ¿por qué no?, a lo que tienen en otras ciudades, que son pues la oficina del cronista o la oficina del historiador, que recoja pues continuamente las vicisitudes de su ciudad. Nosotros hemos planteado estos comienzos con mucha modestia, con mucha humildad, y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar con lo que estamos planteando ahora. Hemos planteado que queremos escuchar a los vecinos que nos hablen de sus propias experiencias, que es lo que muchas veces faltan en las historias oficiales, que va de acontecimiento muy relevante a acontecimiento muy relevante, pasando por encima de la vida de la gente. Entonces, como esta ciudad se inició con una voluntad muy determinada de las personas de avanzar en un modelo de ciudad más grato para la vida, pues consideramos que lo que puedan decir los vecinos es muy muy relevante. Es una historia que merece la pena contar a los que nos siguen. Yo no sé si hay alguna... Bueno, el ayuntamiento también tiene editados algunos libros que entiendo que los entrega como obsequio de protocolo, ¿no? Y por ejemplo, está editado por el ayuntamiento, Tres Cantos, la ciudad y el territorio, y también, bueno, pues es un libro muy ilustrado, y yo no le conocía, no le he leído, le tengo desde ayer, entonces no me ha dado tiempo. Así que bueno, sí, vamos a intentar, si podemos, el pasar una información con la bibliografía que vayamos encontrando. Sí. Había otra pregunta. ¿Qué le parece al señor arquitecto el hotel, el edificio del hotel que están acabando de construir en la avenida de Colmenar, concretamente en el sector Foresta, porque está prácticamente pegando en su lateral izquierdo con un edificio de vivienda ya preexistente? ¿Si ha visto esa construcción y qué le parece? Hombre, no debo opinar mucho de un compañero, y además lo que sí le aseguro es que está retranqueado lo que debe. Está manteniendo la norma que se había establecido para las fachadas en esa zona. Está prácticamente pegando a la pared. No está parado, están acabando, esta gente trabajando. Es el que está al lado de la Ahorramás. Eso. Claro, sí. El sector músico es el otro, sí. No, pero que no le has estudiado ese edificio. Sí. Es que yo no tengo muy claro el planteamiento que quiere imponer en el desarrollo de la historia de Tres Cantos. O sea, muy bien que yo trabajo mucho sobre el tema y tal, y que uno de las primeras, soy viejo de Tres Cantos, casi lo conocí cuando estaba empezando, y el trabajo que hice sobre la ciudad de Tres Cantos, que saben que me dio el primer premio literario de aquí y tal, pues viene toda la historia de lo que fue los terrenos de Tres Cantos antes de ser Tres Cantos. Creo que sería muy interesante desarrollar esa parte de la historia, ¿no? en la futura historia de Tres Cantos. Claro. Y otra de las cosas es que ¿cómo vas a llevar el programa a desarrollar? Porque yo pensaba que cuando he venido aquí hoy era no una exposición de temas sino hacer un círculo de trabajo para ir en ese sentido. Antes he empezado diciendo eso, que teníamos varias ponencias y luego en los trabajos de grupos de trabajo de investigación. La verdad es que yo no conocía tu trabajo, pero va a ser magnífico que te hayas inscrito en el seminario y que lo aportes. Es un trabajo que no está publicado. Claro, sí, pero bueno, va a ser muy interesante que lo puedas aportar.
Aquí el foco le hemos puesto, o sea, no estamos pretendiendo hacer una versión fetén de la historia de Tres Cantos. Estamos queriendo recoger elementos de la historia de Tres Cantos para que puedan hacer el acervo cultural de la ciudad. Vale, por eso te lo digo. Exactamente. Si la próxima sesión que vas a tener, La próxima... si es alguien que quiere poner, Sí. poner alguna cosa o es... En la próxima sesión hemos invitado a Donato Fernández para que también nos hable de la experiencia suya a la hora de elaborar la investigación que dio lugar al libro que editaron, él y Mónica Egea. Entonces, la próxima sesión es otra vez una exposición donde es posible que dejemos un poco más de tiempo para el debate, pero bueno, todavía ahora nos queda un poquito. Y lo que tratamos es de contextualizar lo más posible cómo es nuestra ciudad y de dónde, qué elementos hay en origen, de una manera más material, y luego tratar de incorporar los testimonios de los vecinos como unos elementos más vivenciales, ¿no? ¿Qué ha supuesto para cada uno de los vecinos, sobre todo de la primera etapa, el haberse vinculado al proyecto de ciudad que era Tres Cantos? Mirad, las ciudades son seres vivos, ¿no? Y además son sumamente importantes. Os puedo decir que de mañana 8 al día 13 hay una cumbre de Habitat. Habitat es el organismo especializado de las Naciones Unidas para los temas de asentamientos humanos. Ahí se está preparando la cumbre para hablar de la ciudad sostenible y de los nuevos mecanismos para la convivencia en las ciudades, para la calidad de vida y sobre todo para la conservación del medio, ¿no? Es sumamente relevante el conocer de dónde venimos para plantearnos a dónde vamos. Y el futuro que nos espera, están haciendo proyecciones gente tan notable como el actual ministro de Universidades, Manuel Castells. Manuel Castells tiene publicadas también investigaciones sobre las ciudades desde la sociología. Sí, os decía que se está planteando, se está estudiando muy a profundidad cuáles son los precios que estamos pagando por el modelo de vida que tenemos ahora, que ha conducido a la urbanización de prácticamente todos los espacios. Hay zonas en el mundo que están urbanizadas o van a estar urbanizadas en pocos años hasta el 85%, ¿no? Y qué modelos de ciudades vamos a poder implementar para que sean atendidas las necesidades humanas a cabalidad, ¿no? Que la vida en esas ciudades sea pues grata y sea consecuente con lo que es la vida humana y la conservación del medio y del planeta. Manuel Castells, por ejemplo, decía en una de las conferencias que yo escuché hace poco que todas las ciudades que estamos en la órbita de una gran ciudad, que vamos a constituir en unos años unas áreas metropolitanas enormes, ¿no? Y que eso encaja perfectamente con el desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones y con el desarrollo también de los transportes rápidos. Entonces, parece que se va a ir por ahí, y él también señalaba, bueno, pues que para que se preserve lo fundamental que es la vida, pues que tenemos que pensar en todas aquellas cosas que nos han pasado facturas indeseables y también en todo aquello que queremos preservar, mantener y cultivar para el futuro. Entonces, bueno, pues
dentro de toda esta filosofía y de estos pensamientos que estamos desarrollando en momentos de cambio, que en estos momentos, pues como veis, estamos en momentos de cambios. Ahora mismo hay emergencias por cambio climático, que era una cosa que anteriormente, cuando nosotros éramos niños, no se había planteado nunca. Sin embargo, tenemos que hacer modificaciones para que la vida en el... No. Voy a acabar ya, sí, porque si no me estoy enrollando. Claro. Bueno, solamente quería aportar eso para aportar un poco a la contextualización de lo que estamos queriendo hacer. Pero aquí estamos queriendo recoger, como decía desde el principio, las vivencias de los vecinos de esta ciudad en este primer momento, y después pues las vivencias de los vecinos referente a la evolución de la ciudad. Perdón, que me he extendido muchísimo porque me he puesto a hablar de las cosas que hemos estado tratando, ¿verdad? No, ha sido muy interesante. Lo que pasa es Sí, que, bueno, sí, no, es que se acaba el tenemos tiempo. la oportunidad de, Claro. de preguntar cosas No, y a Luis, por favor, que a es el Luis, que sabe más de y todo esto. Como no sé si va a venir el resto de las jornadas de... Pues invitarle le hemos invitado, vamos a ver si puede venir. Quería preguntarle su opinión por la historia de la piscina cubierta del sector edificios y también de otra parcela que había allí que estaba destinada a colegio, que ha terminado siendo una residencia de ancianos, y cómo se gestó esto, porque Bueno, esa eso... parcela, concretamente la construcción de la piscina esta cubierta, pues fue sobre un terreno que pertenecía a los cooperativistas y que de repente aquello se transformó en algo privado, o se le dio a un señor privado y nunca más se supo. ¿Cómo fue esa historia? Yo de eso sé poco, pero lo que sé es lo siguiente. Eso es un suelo dotacional. Y ese suelo dotacional de la piscina cubierta hizo un proyecto ahí muy bonito, por cierto, Hernández de León, Luis Miguel Hernández de León, y lo estaba llevando a cabo cuando apareció una nueva propiedad, nueva propiedad no, apareció una propiedad que entiendo que es por una concesión administrativa, es decir, se le alquila el suelo para que nos entendamos, y bueno, pues Juan Miguel Hernández León y yo, que también somos amigos, o presumo de ser amigos suyos, pues le dije que podía ser un lío eso, con una nueva propiedad y tal, y entonces Juan Miguel renunció a la dirección de obra y lo cogió otro. Y respecto a lo del Vallesol, pues es un dotacional, o sea que Vallesol está, que yo sepa, con todas las reglas ahí. Es un poco lo que hemos hablado antes, los convenios o convenios marco que tiene el sector con Tres Cantos S.A., con quien sea. Es decir, si ahí tenía que ir un colegio o no tenía que ir un colegio, no lo sé. Yo lo que he podido comentarle es que en embarcaciones Coprodima exigió a Tres Cantos S.A. que le hiciera un deportivo y un colegio, y se hicieron. Pero en los demás sectores no se lo puedo decir. Pues yo se lo puedo decir con respecto al sector oficio, porque yo fui el representante legal de las 4 cooperativas que firmó un documento con Tres Cantos para adjudicar, todo el sector era nuestro, era de las cooperativas. Nos obligaron a ceder 4 parcelas para dar servicio, para construir edificios de servicio público. De las 4 parcelas solo se han respetado 2, que son la guardería y la piscina. La guardería y la residencia de la seguridad social. Las otras 2 parcelas iban respectivamente para un colegio de educación pública, y esa es donde está la residencia Vallesol.
y la otra parcela ¿Iba para era qué, para la perdón? piscina, que sí se hizo. Pero después apareció la iniciativa privada con el señor Arturo Fernández, con ese holding que la explotó. Y nosotros cedimos esa instalación para servicio público, para dar precios públicos, no para la iniciativa privada que especulara con ella. Eso lo digo para aclaración. Me parece muy bien. ¿Más preguntas? Luis, yo te quería preguntar, porque no sé si he entendido bien, que la actual Casa de la Cultura y Ayuntamiento fueron un proyecto no primitivo, sino que había otro más ambicioso, he querido entender. Otro que lo parimos entre tu marido, Romaní, Mangada y yo. Te lo van a poner. Me acuerdo decir a Mangada que las casas de la cultura eran las catedrales del siglo XX y que había que hacer una cosa espectacular. Ese Ahí es lo el primer... tienes. Ese que ha desaparecido la maqueta, las fotos y todo. O sea que esto fue un segundo intento más pequeño, ¿no? Menos ambicioso. Esto no tiene nada que ver. Ya. El que ves ocupa toda la manzana. Esto es lo que tenía vocación para nosotros de metropolitano, de que tenía atracción y sentido respecto a Madrid. Tenía sentido respecto a toda la zona metropolitana de Madrid. Y el ayuntamiento, pues era más... Yo no tengo foto del ayuntamiento, esta me la facilitó Romaní. Del ayuntamiento no tengo, espero algún día tenerla. Es un edificio alargado de Perea, de Andrés Perea. Y bueno, pues se soñaba también en otras cosas. Pasa. ¿Preguntas? Opiniones y demás, lo que... ¿Se sabe lo que va a ser donde estaba la piscina cubierta? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso es un suelo dotacional y como no le cambien el uso, que es un buen follón, seguirá siendo dotacional. No sé el qué. Lo que yo escuché ese día sobre ese tema, en su día, es que Tres Cantos sea un momento en que entró en crisis económicas y que Arturo Fernández se promovió a sí mismo como voluntario para terminar con su dinero el edificio a cambio de que se le concedieran no sé cuántos años Sí, pues eso es una concesión administrativa. y que fue el señor Romo el que se la concedió. Y fue Romo, sí. Fue Ramón Romo. Pero Ramón Romo cogió Tres Cantos cuando lo dejó, y no fuera culpa de Torrent, cuando lo dejó Torrent, porque pasó en ese momento del ministerio a la comunidad. Y a Romo fue el primer nombramiento de la comunidad. Y Romo fue quien hizo, bajo mi punto de vista, rico a Tres Cantos. Porque, entre otras cosas, consiguió, no sé cómo, consiguió vender suelo a precio libre. Por ejemplo, en la casa donde yo vivo es precio libre. Y llenó las arcas de Tres Cantos, pero cuando él llegó no había un duro, claro. Claro, pero también cambió el panorama de la ciudad o aquella primera filosofía de que sí, pero todo eso era no base de fue él. cooperativas. Eso no fue él. ¿Eh? Eso no fue él.
Eso fueron, entiendo yo, es más cosa de mangada. Es decir, cooperativa sí, se seguía con la cooperativa, aunque también con vivienda libre. Se seguía con cooperativa, pero claro, más con una visión de ciudad jardín, más de casita con jardín, más que torres de viviendas. Eso, el concepto ese básico creo que es lo que cambió. Sí. El municipio de Tres Cantos actual se ha constituido solo con suelo de Colmenar, o también han participado otros ayuntamientos para crear Solo suelo de Colmenar. Solo de Colmenar. Sí. ¿Y tiene superficie, aparte de la ciudad, qué superficie tiene el nuevo, no me lo sé. el nuevo ayuntamiento? No me lo sé. Es desagado, pero no sé cuánto tiene. Ni tengo una foto por aquí. Te la busco y te la doy. ¿Y las previsiones de crecimiento están limitadas en este momento? ¿O estamos en momento de poder planificar un nuevo? Yo creo que tendrán que planificar algo a futuro. No se ha afrontado todavía, ¿no? Una revisión no, que yo sepa no. Una revisión del plan general y contemplar un montón de cosas. Yo creo que son muy sanos el contemplar en los planes generales, revisar el planeamiento. Yo creo que está muy bien. ¿Y existen estadísticas de la población, cómo va evolucionando la población de Tres Cantos, la pirámide de edad desde su origen ahora, y los puestos de trabajo que están ocupados por habitantes de Tres Cantos y los habitantes de Tres Cantos que tienen su trabajo fuera de la ciudad? Sí, eso está contemplado y eso es una información que te la puede dar el ayuntamiento muy bien. La tienen hecha. ¿Cómo? He oído muchas veces que ha servido de modelo la organización de Tres Cantos, el urbanismo de Tres Cantos, que han venido de fuera a consultar, a copiar el modelo. ¿Que has oído eso? Sí, me han dicho muchas veces. Yo he visto estudiantes tomando notas por Tres Cantos. Sí, por eso le he dicho al alcalde y al anterior alcalde y a todo Dios, les digo que pongan plaquitas en los edificios que estén más cuidados, que pongan plaquitas con el arquitecto, el año de construcción y todas esas cosas, para que el estudiante o el visitante hagan guías de Tres Cantos, pues para que la gente sepa dónde está y a dónde va. Y creo que estaría muy bien. Yo creo que se le ha olvidado decirnos algunos edificios singulares que han tenido premios de arquitectura, ¿no? Sí. No ha habido premios de arquitectura. No ha habido. Como premios en los concursos, pues la iglesia un premio de arquitectura es un edificio de Carlos Rubio Carvajal de viviendas en el sector pueblos. Claro. Pero hay edificios singulares buenos. Hay de Federico García Germán, de Juan Gómez, de Pedro Casariego, hay muchas cosas buenas. ¿En la Casa de la Juventud no le dieron un premio en Verona? No sé si lo dieron. Si lo dieron, apórtalo, porque hay que poner la placa corriendo. Yo tengo ese dato. Sí, me suena ahora, Tengo la memoria, no sé sí, si pero estará escrito en alguna parte. A mí lo que me parece muy encantador de ese proyecto es que se apañara a esta mujer con lo que había. Hiciera un refrito magnífico. Pues muchas gracias, Luis, por tu intervención. Gracias. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Luis Mosquera, y muchas gracias a todos por venir a acompañarnos y participar. Gracias a vosotros porque habéis promocionado